Durante los últimos 4 años, más de 1 millón de personas han cruzado la selva buscando llegar a Panamá y desde ahí seguir hacia Estados Unidos, persiguiendo el sueño americano. La mayoría de ellos son venezolanos. Aún así, hay personas de más de 100 nacionalidades que cruzan la selva. Que no pueden caminar más. Eso no es una ruta, eso es una jungla. No. Sí, ahí sí lo paso. Este trabajo principalmente lo he hecho con The New York Times y durante muchos años viajé a esta zona con mi compañera Julie Turkowitz. Pero el año pasado, en 2024, hicimos un especial para el País Semanal en el que viajé con Juan Diego Quesada y estuvimos documentando la situación de los migrantes que hacia mitad y final de 2024 atravesaban la selva con la idea de llegar a los Estados Unidos. Conocimos personajes y problemáticas muy complejas, muchos de ellos venezolanos huyendo de la crisis económica, social y política del país latinoamericano, y nos pudimos dar cuenta de cómo estas personas estaban dispuestas a arriesgarlo todo, incluso su propia vida y la de sus seres queridos, para conseguir el sueño americano. Cada persona que cruza la selva del Darién tiene una historia profunda detrás. Cada persona ha decidido para migrar, dejarlo todo atrás. Y yo creo que esto es una mezcla de miedo, desesperanza y valor, muy compleja. Recuerdo a un hombre al que le decían Rambo. Rambo era un migrante venezolano muy fuerte, joven, que viajaba solo. Y precisamente como iba solo, al atravesar la selva se dio cuenta de la dificultad de este terreno para muchas familias que viajaban con niños o con adultos mayores. Así que Rambo corría hacia adelante para ayudar a familias llevando a los niños. Los dejaba en lugares seguros con otros familiares y corría hacia atrás para ayudar a más gente. A Rambo lo fotografié cruzando un paso del río en el que el agua le llegaba casi a los hombros y él llevaba un niño sentado sobre sus hombros para que el niño estuviera fuera del agua. Y el tipo cruzaba por ahí con una facilidad como si esto fuera el patio de su casa. Y hizo ese cruce muchas veces para pasar niños y para ayudar a gente a cruzar ese territorio. Otra historia que me causó mucho impacto en el Tapón del Darién es que cuando los migrantes cruzan la selva, salen en Panamá a un poblado indígena que se llama Bajo Chiquito. Yo estaba con Juan Diego en este poblado y estábamos entrevistando a la Nocora Esmeralda, que es la mujer indígena lideresa de esta región. De repente llegó un migrante muy agitado. Ya era la noche, eran tal vez las 7 ya habían pasado, estaba oscuro. Y no es muy usual que los migrantes caminen en la noche porque precisamente no tienen linternas, no conocen el territorio, es un lugar difícil y peligroso. Y llegó un migrante muy agitado y le pidió a Esmeralda, le decía, hay una mujer en muy malas condiciones, ella no puede caminar más, estuvieron perdidos, no pueden moverse y ella se ha desmayado varias veces, por favor ayúdenos. Y la Nocora Esmeralda decidió enviar a su esposo, Rubén Guaynora, a que buscara a esta mujer. Rápidamente, en cuestión de minutos, conformaron una comisión de indígenas y Juan Diego Quesada y yo saltamos al bote para acompañarlos y documentar lo que estaba sucediendo. Subieron en el bote y con las instrucciones del migrante que ya había salido de la selva a pedir auxilio, llegamos rápidamente a donde estaban. Era una pareja, ella era venezolana y él era colombiano, migrantes los dos, y efectivamente llevaban varios días sin comer. Esta mujer había perdido el conocimiento varias veces, estaba en muy malas condiciones, no podía ni caminar, no podía ni sostenerse en pie. Y este hombre indígena, un tipo, no sé yo, por encima de los 60 años, pero con la fortaleza de los indígenas de esta región, se volteó y dijo, pónmela en la espalda. Le han puesto a esta mujer en la espalda. Ese tipo la cargó, como lleva uno a un niño, y empezó a caminar por un terreno que tenía tanto lodo que para nosotros con botas era difícil caminar ahí. Y ese tipo caminaba con esta mujer en la espalda como si estuviera, no sé, pues andando por la avenida. Tranquilamente la sacó de ahí durante un trecho muy largo hasta el río en donde había dejado su bote. La pusieron en el bote junto al esposo y la conducieron a Bajo Chiquito, en donde le dieron atención médica y pues salvaron la vida de esta mujer porque creo que no habría resistido una noche más en la selva.
Yo creo que los fotógrafos enfrentamos un reto común y yo no quisiera pensar que esto es una cosa personal, porque he visto a muchos colegas que admiro y muchos colegas que respeto tener que enfrentarse a este mismo dilema, y es que la fotografía documental siempre está indagando sobre los momentos más difíciles de las personas. Entonces, para mí es muy complejo entender que estoy parado frente a personas que están arriesgando su vida, parado frente a personas que están al límite de la desesperanza, que están en los momentos más difíciles de su vida, y yo estoy ahí fotografiándolos, y yo estoy ahí preguntándoles cómo es tu nombre, de dónde vienes, para dónde vas, cuál es tu correo electrónico y tu número de WhatsApp, que quiero permanecer en contacto contigo, porque yo entiendo el drama de estas personas, yo entiendo la complejidad de ese instante en sus vidas. Y entonces para mí es muy retador y siempre estoy haciéndome esa pregunta: ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy aquí parado? Y para mí eso es quizás lo más difícil, entender cómo la fotografía documental necesita estar ahí en esos momentos tan complejos. Entender cómo la fotografía, para hacer la fotografía documental necesitamos estar ahí, pararnos ahí, y con mucha humanidad y con mucho entendimiento de la situación compleja del otro. Necesitamos hacer estas imágenes que son, primero, pues un aporte a la prensa, y segundo, pues un aporte a la historia. Y no estoy hablando de mis fotos, estoy hablando en general del trabajo de millones de personas en el mundo, de un montón de colegas que están fotografiando los momentos más difíciles, y así, desde las fotografías del día desde la fotografía de Federico García Borrell muriendo por un disparo en la Guerra Civil Española, las fotografías del Congo, las fotografías de lo que ha sucedido en Latinoamérica. Hemos ido construyendo paso a paso, foto a foto, un acervo de una memoria visual de la humanidad del que yo siento que no hay otra forma de aproximarnos. Entonces, el fotógrafo necesita estar ahí y necesita reconciliarse con la dificultad de estar ahí documentando los momentos más difíciles de las personas, poniendo una cámara a gentes que están en una condición muy vulnerable y en una condición emocional además muy inestable. Entonces yo creo que se necesita mucha humanidad, se necesita mucha comprensión para dimensionar lo que significa para el otro, para el que está ahí con una cámara enfrente, con un fotógrafo enfrente y haciendo unas preguntas en esos momentos tan duros. Esto es gente que lleva días sin comer, días sin beber agua, durmiendo en el piso de lodo de la selva al calor y al frío, y ahí está uno con una fotografía, con una cámara, con una grabadora periodística. Entonces yo creo que eso es sin duda lo más complejo para mí. Yo creo que hay una situación compleja en este momento frente al tema de la migración en todo el mundo. Creo que el Darién es uno de los pasos de migración más difíciles del mundo, y lo que está sucediendo con el gobierno de los Estados Unidos, con las deportaciones, es difícil de entender desde la perspectiva humanitaria. Las cifras en el tapón del Darién actualmente han bajado casi a cero, casi a cero. O sea, nadie está cruzando la selva en este momento, y yo considero que uno de los motivos es las sanciones y las presiones políticas del gobierno de los Estados Unidos tratando de disminuir la migración. Sin embargo, para mí es importante entender que la mayoría de estos migrantes están huyendo de países en crisis económicas, sociales, políticas, religiosas. Entonces no podemos desconocer el origen real de estas crisis, que es lo que causa la migración. Tenemos una situación de desigualdad en el mundo que es bien compleja, que es parte de los causantes de la migración. Entonces, en estados en donde hay más bienestar y más proyección de futuro, por supuesto, las personas van a querer llegar ahí porque van a tener unas condiciones bien diferentes a las condiciones de sus países de origen.